y por lo menos en Entre Ríos, ahora miramos las calles de Buenos Aires, aquellos que miramos por la tele, y estamos viendo que cada día está como un poco más tensionado el hecho de, bueno, no empiezan las clases, no hay trenes, y todo se convierte en una odisea de pasar a ser un festejo allí en diciembre cuando había un claro ganador en estas elecciones que lleva varios días, ya diría meses, ahora casi 2 meses y medio gobernándonos. Digo, ¿cómo se analiza esa situación? Mira, primero era natural, digamos, que había una amenaza muy concreta de que fuera a tener un desgaste fuerte por la situación económica, ¿no? Digamos, nunca iba a tener que aplicar medidas, digamos, que no eran simpáticas, y por mucho que él haya dicho durante la campaña que iba a ajustar, etcétera, bueno, eso siempre es relativo, primero porque él dijo que iba a ajustar a la política, no a la gente, y eso ya sabemos, digamos, que en la práctica no es así. Luego porque, bueno, tratar de frenar un avión que va a 800 kilómetros por hora, estacionarlo en corto plazo, lo más probable, digamos, que los pasajeros arriba del avión sufran la desaceleración. Y a eso agregarle que errores políticos del gobierno, ¿no? Claramente en el tema del manejo tanto del DNU como de la ley ómnibus, lo que se nota es un gobierno que actuó de manera improvisada, ¿no? Digamos, sin suficiente profesionalismo, y también, digamos, una cierta dosis de soberbia, de pensar, digamos, que llegaba y de alguna manera, con el poder que tenía, iba a poder disciplinar al sistema político, teniendo en cuenta que es el gobierno más débil parlamentariamente desde el 83, que el sistema político argentino quedó más fragmentado que nunca, ¿no? Esto es un presidente sin Congreso y sin gobernadores, eso nunca había sucedido. Entonces, desde ese lado, yo te diría, eso, más allá de la impronta de cambio, la impronta refundacional que el gobierno le quiere dar, era aconsejable ser un poco cauteloso, ¿no? Debemos tener cierta prudencia en el manejo de lo político. Me parece que eso no sucedió, y bueno, ahora el gobierno está en una transición para adoptar como una nueva estrategia legislativa, que parece que va a ir finalmente a leyes más acotadas, que es lo que para mi gusto debe haber hecho desde el principio, mandar leyes que se suponía que cosas que iban a ser mayormente aprobadas y entonces tener algunos éxitos políticos. Bueno, se expuso a una derrota innecesaria. Y después, en el tema del DNU, un DNU, digamos, excesivo, que claramente se iba a chocar, digamos, contra el frontón de la justicia, que es lo que está sucediendo hoy. La mayor parte del DNI, digamos, está en un gran interrogante. Esa es la situación. Y bueno, digamos, después, a medida que va pasando el tiempo, digamos, el costo social se va notando. Esta descripción correcta que vos hacías, paro de trenes, problemas con los colectivos, obviamente el tema inflacionario, es una cosa que se puede agravar en marzo, ¿no? Si las clases no arrancan, con todo lo que implica para la economía familiar, cuando los chicos vuelven a la escuela, y bueno, digamos, inflación que se va acumulando. Por ahora, ¿no? Argentina tiene un grave problema de inflación, ¿no? El tema es que por este camino, el interrogante es si en 2 o 3 meses Argentina no empieza a tener en realidad una crisis por desocupación, ¿no? Y esto sería particularmente grave, ¿no? Porque es mucho más difícil de resolver. Claro, y algo que ayer escuchaba de parte de Luis Juez, que decía, es un gobierno que no nos escucha. Por ejemplo, Rogelio Frigerio, nuestro gobernador aquí en Entre Ríos, algo de lo que dijo fue, bueno, nos encontramos con que queremos hablar, de hecho hemos estado haciendo una nota con Omarini o Guillermo Grieve, quien es el encargado de salud aquí, y dice, queremos hablar, queremos comunicarnos con el presidente
para, a ver, avanzar en ciertos puntos, pero no podemos, no nos dejan, no tenemos diálogo. Sí, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Un gobierno que yo te decía, de la mano de su impronta refundacional, está cometiendo, digamos, pecados de soberbia, ¿no? Uh-huh. Y eso, digamos, para bien o para mal, digo, la sociedad argentina decidió esta composición del sistema político, ¿no? Esto es un Milei al cual solamente le dio la presidencia, no le dio nada más. Claro. Es una situación inédita, pero bueno, es lo que decidió la sociedad en este sistema. Es un riesgo que efectivamente podía correrse cuando vos tenés este sistema de balotaje, porque el que ganó en la primera vuelta fue Unión por la Patria, muy claramente. Claro. Y desde ese punto de vista, el gobierno, digamos, se tiene que adaptar. El argumento de, pero la gente votó esto, sí, bueno, es relativo, ¿no? Porque en realidad a él lo votó el 30% y después le gana en el balotaje a Massa, entre otras cosas, digamos, por la demanda de cambio y que el kirchnerismo se vaya del poder. Claro. Eso por un lado, y después porque buena parte de las ideas de Milei eran de que Juntos por el Cambio en la campaña, claro, dolarización, sí, privatizaciones, cierre del Banco Central, fueron todas ideas que en opinión pública tenían un rechazo de por lo menos el 70%. Sí, pero además, Carlos, perdón, digo, muchas de esas ideas las había expuesto Patricia también, algunas ideas que hoy está llevando adelante, las ideas buenas, digo, porque las ideas malas, la verdad que no sé a quién se les ocurre, pero las tenía Patricia, digo, es como copiar también lo que ya estaba expuesto. Yo recuerdo que te comenté en algún momento, que esto me lo está preguntando la gente acá, y yo quiero contestarle, porque no tenemos la posibilidad de hablar con vos todos los días, pero algo que nos pregunta la gente, y es algo que yo te había comentado anteriormente, es, ¿está permitido todo hoy? Por ejemplo, el otro día hablábamos de cuando el loco que agarraba la motosierra en su momento, pero hoy encontramos a un hombre que le contesta de mala manera o que destrata a una mujer. ¿Está todo permitido para un presidente? No, en absoluto. Digamos, empecemos por la cuestión en la cual el presidente es una institución, digamos, uh-huh, ¿no? Más allá de ser una persona, ¿no? Eso por uh-huh, un lado. Luego, el hecho de que Milei de alguna manera piensa que sigue en campaña, ¿no? Como que claro, este concepto de la campaña permanente claro, es un concepto equivocado. ¿Por qué? Porque cuando vos asumís el gobierno, la gente obviamente te puede permitir algunas excentricidades, ¿no? Desde ya, pero fundamentalmente cambia el criterio con el cual te evalúa, ¿no? Uh-huh. Y te empieza a medir por resultados y porque vos estés concentrado en la tarea. Si vos estás demasiado concentrado en las confrontaciones, y además no por cuestiones políticas, porque digo, lo del Ali es obvio, digamos que es una cuestión, digamos, que no tiene nada que ver con las discusiones centrales del país. Claro. Entonces la gente empieza a pensar si vos no estás más ocupado en confrontar que en resolver. Y ahí, digamos, se te empieza a abrir la puerta para un desgaste prematuro. Uh-huh. Cuando nosotros vemos la situación en la que está hoy, y vos decías marzo, y nosotros muchas veces pensamos dos veces cuando hablamos de marzo, ¿no? Yo por lo menos tengo miedo. ¿Vos crees que los gremios, bueno, más allá de que hoy tienen la posibilidad de no empezar las clases el lunes, que ya la mayoría, por ejemplo, aquí en Entre Ríos el lunes no empezarían, depende mucho de las reuniones de hoy y mañana, ¿sentís que puede afectar directamente a la sociedad? Sin lugar a dudas, ¿no? Digo, porque al final vos entendés que los gremios docentes, no los docentes, pero los gremios pueden llegar a tener una serie de actitudes, digamos, no muy colaborativas, digamos, con la situación, pero bueno, al final, digamos, a vos como gobernante te votan para que resuelvas problemas. Y si vos decís, bueno, lo que pasa es que los gremios me hacen la vida imposible, y decís, bueno, pero
vos te propusiste para el cargo, sabías Claro. que esto podía pasar, ¿no? Entonces, digo, de ese punto de vista, yo te diría, en ese lado, sí termina afectando, digamos, a la corta o a la larga, porque además hay otro error ahí, que es interesante, lo que vos marcás, porque, digo, está bien, las clases no empiezan en Entre Ríos, supongamos, pero no es es un problema para el gobernador, obviamente. Ahora, la gente dice, es un problema para el gobernador, el presidente no tiene nada que ver en el tema. No, todos pagan platos rotos. Acá también hay un error de concepción respecto de la opinión pública, ¿entendés? Y cuando la gente se pone de mal humor en general con el sistema político, no con un político en particular, además para un problema generalizado, no es un problema que tiene Entre Ríos, es un problema que tiene el país, ¿no? Claro, porque, a ver, sé del esfuerzo que se está haciendo, pero lo que más preocupa en este caso es, bueno, pero resulta ser que no es solo las clases, resulta ser que ayer fue un día tremendo en Buenos Aires porque se paró todo por los trenes, resulta que mañana empieza en gran parte de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, un paro de colectivos porque no le dieron las paritarias. Bueno, yo no voy a armar paritarias, dice un gobierno. Y entonces, ¿qué nos espera? Porque a mí me da miedo, Carlos, si vuelvo a tratar el tema de el miedo que le teníamos a Milei. Mira, a ver, viste que todo el mundo dice, bueno, está bien, hay que poner un poco de mano dura, hay que poner orden, hay que confrontar con los sindicatos, no puede ser que cada uno haga lo que quiera, etcétera, etcétera. Hasta ahí está todo bien. Insisto con el punto, todo eso te da resultado o no te da resultado. Si no te da resultado, digamos, no hay mucho más para discutir en ese punto, y me parece, digamos, que hoy Milei está mucho más en riesgo de esa situación que de cualquier otra, y además porque está claro, digamos, que es un gobierno que va y viene, ¿no? Un día dice que no va a fijar el salario mínimo, al otro día finalmente lo fija, ¿no? Después el secretario de Educación dice que va a haber una especie de paritaria nacional, después el presidente dice, el Estado Nacional no tiene nada que hacer, cuando hay una ley que lo obliga. En fin, digo, me parece, viste, que estas cosas cuando se van acumulando terminan generando, digamos, un mal humor, y obviamente eso termina, digamos, desgastando al presidente, y a partir de eso todo un interrogante, porque cuando vos sos un gobierno que tenés mayorías parlamentarias o tenés, digamos, un apoyo político importante, es una cosa, ¿no? Porque si la opinión pública va y vuelve en función también de los resultados. Ahora, que diga, no, porque yo tengo el favor de la opinión pública, bueno, pero eso es volátil, mañana en 2 meses desaparece, y lo que cuenta, digamos, es qué ejército tenés en la política para ser gobernado. Claro, y eso también le da derecho a que hoy pueda tomar decisiones abruptas como se han tomado. A ver, Carlos, desde tu punto de vista, estos ajustes que se han hecho, que quizás se debían hacer, pero entró a un gobierno diciendo que lo iba a hacer a la clase política. Hoy la pagamos la clase media, que ya no somos medias, casi somos pobres. Entonces mi pregunta ante esto es, ¿deja de existir la clase media directamente y pasamos todos a ser pobres, o el rico rico? Anoche lo escuchaban en una entrevista con Jonathan Viale a Caputo, donde no se hace cargo, dice que baja la pobreza. No entiendo dónde baja la pobreza, cuando el 57.3% son pobres en la Argentina. Sí, además, digamos, está claro, digamos, que por este proceso inflacionario durante un largo plazo, lamentablemente, va a caer más gente en la pobreza. No hay manera de que los salarios, digamos, alcancen, los ingresos en general alcancen el nivel a paliar el nivel de inflación, con lo cual está claro que eso iba a pasar. Sí. Yo te diría, lo sabíamos, era obvio que iba a pasar a la corta o a la larga. El punto de vuelta es, el gobierno parece enfocado, el gobierno parece que tiene el rumbo adecuado, porque la gente está dispuesta a pagar costos en tanto y en cuanto piense que lo que hace vale la pena.
colegio, porque si lo que hace no vale la pena, digamos, entonces ahí empieza a desaprobarse el rumbo, ¿no? Antes de que aparezcan uno, y empieza a estar una situación bastante complicada. Claro. Por último, Carlos, sin robarte más tiempo y preguntándote esto, marzo es difícil, lo dicen. Ahora, ¿qué nos espera a nosotros en marzo? Mira, marzo va a ser marzo tiene primero una complicación inflacionaria porque, digamos, el ajuste de alguna manera recién está empezando, ¿no? Eso por un lado. Segundo, viste que en marzo, aparte hay una especie de estacionalidad en la opinión pública, sí, porque ya terminaron las vacaciones, ya terminó el verano, ese digamos, es el problema. Claro. La realidad te golpea la puerta. Claro, se dedican todos a mirar lo que está pasando, no están de vacaciones, volvieron de Punta, volvieron de Mar del Plata, los que pudieron salir, entonces nos encontramos con que están todos mirando lo que pasa, y ahí es el problema. Sí, y además hay cosas que te van a afectar, digo, las tarifas todavía, digamos, no empezaron a escalar en la medida en la cual van a escalar en los próximos 2 o 3 meses, con un agravante más, y eso también, digamos, afecta a la provincia de Entre Ríos, es que la cosecha lamentablemente no es tan buena como se esperaba, ¿no? Porque al final, digamos, se revirtió un poco, digamos, el ritmo de lluvias. Va a ser una buena cosecha, promedio, mucho mejor que la del año anterior, pero menos de lo que el gobierno esperaba y necesitaba, porque el gobierno necesita desesperadamente dólares para tener que evitar no volver a devaluar. Este es el otro tema. El gobierno piensa que por este camino de devaluación mensual va tranquilo, pero la verdad es que con el golpe inflacionario que estamos teniendo, el dólar se está retrasando también, y eso, digamos, va a hacer que los dólares no fluyan tan fácilmente, y cuando vos empezás a tener una presión en ese sentido, vas a tener que devaluar algo. Y si tenés que devaluar, empieza, digamos, el proceso de vuelta, digamos, de impacto sobre los precios. Claro, y sí, seguramente. Yo pienso y digo esto, ¿no? Cuando mirábamos lo que era la canasta familiar, era una cosa impresionante. Cuando mirábamos lo que es la canasta básica, es impresionante. Y cuando miramos lo que se necesita para no ser pobre, pensamos en esas familias que tienen 3 chicos. Y también cuando miramos lo que se gastó para el inicio de las clases con los chicos, decís, ¿qué hago yo si tengo 2 chicos, 3 chicos? Entonces es como miramos, y ayer lo analizamos y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque ayer iniciaron las clases, amigos que tengo que iniciaron las clases en colegios privados, pero el colegio privado avisó que sí, ellos van a aumentar la cuota ahora durante marzo, empieza en febrero, común en marzo aumentar la cuota, y si los padres no están de acuerdo cambiarían a sus hijos. La pregunta es, ¿dónde van a ir ese por lo menos 33% que nos pasaban los colegios privados que dejaron el colegio porque los padres no pudieron pagarlo? No, totalmente. Eso, viste que, digo, más allá del trastorno organizativo, ¿no? Para las familias, etcétera, eso tiene un impacto psicológico, además, viste, muy complicado, claro, ¿no? Digamos, si vos toda la vida pudiste pagar escuela privada y ahora no lo podés pagar, claro, no tenés término medio, entonces eso es un lío para los chicos que tienen que cambiar de ámbito, en fin. ¿Viste? Eso es el costo social, además de que te alcance o no te alcance la plata. Y eso termina generando mucho mal humor en el sector medio. Al final, digamos, el día que el sector medio le diga que está disconforme con lo que está haciendo, el gobierno va a entrar en problemas serios. Sí. ¿Crees que la gente está actuando de acuerdo a esto que votó, teniendo esperanza de que va a cambiar y que va a llegar un momento que si esto sigue así, ojalá que no, todos apostamos, como siempre lo hemos dicho y lo has dicho vos, Carlos, a que un gobierno que se elige en democracia termine democráticamente su mandato? Pero ¿qué pasa si
llegamos a marzo, abril, mayo, y esto sigue de mal en peor. Tenemos que tener miedo, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener ¿qué, Carlos? Porque ya a esta altura, te digo, tuvimos unos, diría un amigo español, unos cojones, te digo, para ir pagando la luz, que subió 130%, gente que viene de Buenos Aires a visitarnos acá nos cuenta lo que les ha subido la luz, siendo que ellos siempre la tuvieron incluso más barato que Entre Ríos, donde pagamos quizás 7 u 8 veces más que en otros lugares, teniendo la represa cerquita, pero ya son problemas del gobierno nacional. Digo, ¿qué nos espera, Carlos? Mira, todos sabemos que vamos a tener una situación muy complicada en el mejor de los casos, ¿no? Digamos, si las cosas van bien. Es verdad. Como charlábamos hace un minuto, si las cosas efectivamente van mal, ¿no? Digamos, o sea, las cosas no salen tan fácil, se empiezan a encarrilar tan rápidamente, yo te diría que vamos a tener, digamos, próximos meses muy difíciles, porque ¿qué nos espera? Bueno, imagínate un gobierno, digamos, débil parlamentariamente y débil en la opinión pública, no le queda otra, digamos, que salir a buscar apoyos políticos. Está, digamos, en esa transición en la negociación con el PRO. Eso es positivo, digo, para él. Claro, pero eso no alcanza, ¿no? Digamos, eso todavía, digamos, le falta un largo trecho para poder constituir una mayoría. Yo creo que eso debía haberse hecho de entrada, debía haber habido, digamos, un acuerdo con los gobernadores para poder encarrilar la discusión en el Congreso. No se hizo. Bueno, en fin, vamos a decir así, hasta acá, desde el punto de vista de lo político, digamos, es un gobierno desaprobado. Claro, sí, no, querés contarnos. Carlos, es un placer enorme, te lo vuelvo a repetir, para nosotros que vos estés aquí al aire con nosotros, además de un placer, un privilegio, así que te agradecemos muchísimo. Tenemos miles de preguntas, pero se nos va el tiempo, así que gracias y es un placer enorme, como siempre te lo reitero. Que tengas linda mañana, igualmente para mí. Gracias, un placer, para mí el mejor analista político que tiene la Argentina, para mí el mejor